No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, doctora. Gracias, Sí, se puede muy ver. amable. Bueno, buenos días. Bienvenidos ya al segundo bloque, ¿verdad? De Inmunología 1. El día de hoy, pues como ustedes ya pudieron revisar su programa, vamos a revisar la estructura del receptor de las células T. Como ya hemos visto previamente, pues es una estructura bastante importante, ya que nos apoya, ¿verdad?, con reconocer los antígenos que van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad para que nosotros podamos montar una respuesta inmune adecuada. Como pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a revisar la molécula que es el receptor de células T y ya sabemos, ¿verdad?, que van a reconocer antígenos tipo peptídico, ¿verdad?, únicamente cuando se muestran por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que van a tener doble especificidad, a diferencia de los receptores de células B que pueden interactuar directamente con los antígenos, estos no. Sin embargo, hay una pequeña población de este tipo de receptor, ¿verdad?, en diferentes células T, que sí podría en algún momento interactuar, ¿verdad?, que va a depender también de la diferenciación que tengamos y de qué cadenas tengamos secuenciadas, ¿verdad? En este caso pueden ser los receptores gamma delta, ¿verdad?, que se encuentran en el 5% de los linfocitos T. Estos son importantes porque no están limitados por el complejo mayor de histocompatibilidad, lo cual pues nos indica que probablemente pues puedan responder solos a algún antígeno peptídico. Acá tenemos, ¿verdad?, que tenemos en la línea basal o germinal las cadenas alfa y beta de los segmentos genéticos y es muy similar a cómo cuando tenemos la diversidad antigénica o la formación de las inmunoglobulinas. Si ustedes recordarán, teníamos regiones variables, regiones de diversidad y regiones de unión, las cuales diferían de la cadena pesada a la ligera únicamente por la región de diversidad y posteriormente se daba la transcripción de la ADN, ¿verdad?, para formar la cadena polipeptídica y ya podemos tener pues la unión y la formación de nuestro receptor de célula T. Tenemos que, aunque la forma en la cual nuestro nuestro receptor de células T funciona es diferente, la estructura es muy similar a la de una inmunoglobulina. Este también tiene la capacidad de distribuirse clonalmente y cada clon de células T va a expresar moléculas de receptores de antígenos diferentes, ¿verdad? También tenemos una variabilidad en ese sitio. Y la estructura pues va a estar formada, ¿verdad?, por una proteína que está en la membrana, es heterodimérica y los dos tipos de receptor son los que tienen cadenas alfa y beta en el 95% de los linfocitos, como se los había mencionado, y gamma delta encontrados en el 5% de los linfocitos T. Estos son los que les mencionaba que eran un tanto diferentes, ¿verdad? Cada una va a tener un peso molecular de 40.000 a 60.000 kilodaltons y vamos a tener dos dominios. Es muy similar al fragmento de unión del antígeno y vamos a tener que este va a estar unido a la membrana de las inmunoglobulinas. Acá tenemos un esquema, ¿verdad?, de apreciación de la estructura de una inmunoglobulina a la derecha y en la izquierda tenemos el receptor de células T. Si ustedes se dan cuenta, tenemos formado por cadenas alfas y beta, ¿verdad? Y este es el sitio de unión al antígeno. Tenemos también que este va a llegar a la región transmembrana de la célula T y vamos a tener uniones como muy parecidas al segmento FAB, ¿verdad? Y también cuando lo comparamos con las inmunoglobulinas, tenemos pues las cadenas pesadas, las cadenas ligeras, las regiones de unión al antígeno y la región de la fracción cristalizable. Entonces, básicamente pues son muy, muy similares. Sin embargo, las funciones y cómo actúan es diferente. Tenemos que los dominios más alejados de la membrana son muy similares a los de la región variable y los cercanos van a ser a los de región constante. Esto va a tener al final dos dominios, alfa y beta o gamma delta, ¿verdad? Y tiene una porción extracelular, que es lo que les mencionaba acá, es toda esta porción extracelular. También tenemos que hay varias especificidades y nos quiere decir que tenemos regiones hipervariables donde podemos tener nosotros la
diversidad genética, ¿verdad? Estas regiones pues están dispuestas como superficie plana y entran en contacto con residuos de aminoácidos, que es esta, ¿verdad? Aquí en la superficie plana y es donde van a tener el contacto con los aminoácidos o los péptidos antigénicos. Acá es donde se van a unir a las regiones variables, ¿verdad? Y a las regiones constantes, y esta es la que está más cerca de la membrana de la célula T. Ahora bien, tenemos los receptores de células T se pueden dividir en dos grandes grupos. El más predominante es el alfa-beta, ¿verdad? En el 95% de las células. Este sí va a estar limitado por el complejo mayor de histocompatibilidad, como les había mencionado, ¿verdad? Cuando nos referimos a este, pues vamos por lo general a decir que es un alfa-beta. Realmente, pues estos también van a estar en los tipos de células T ayudadoras y en los linfocitos T citotóxicos que nos apoyan a eliminar células infectadas por virus, y va a reconocer péptidos antigénicos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El receptor de células T gamma delta, ¿verdad? Se encuentra únicamente en el 5% de las células T humanas, y estas, cuando veamos la diferenciación de las células T y su maduración, vamos a ver que algunas de ellas pues van a derivar en el timo como un linaje pues separado, ¿verdad? Y se puede encontrar en tejidos epiteliales. Son muy numerosos, ¿verdad? Y esto se ha considerado en cierto momento que pueden ser una primera línea de defensa y pueden tener respuestas a estos microorganismos que pueden estar en algún tipo de mucosa o en la piel, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? Es que no están limitados por el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? Y también pueden reconocer moléculas lipídicas en lugar que los alfa y beta únicamente pueden conocer antígenos tipo péptido, y adicional están siempre limitados por el complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es la diferencia más importante entre ellos. Posterior a ello, pues tenemos la organización de los segmentos de genes que van a codificar la cadena de células T, del receptor de células T, y en cadenas ligeras y pesadas, y los genes para las cadenas alfa y gamma son como los genes de las cadenas ligeras kappa y lambda, ¿verdad? Y los genes beta y delta son como los que se utilizan en la región variable, diversidad y unión. Entonces, es muy similar a como cuando formamos nosotros nuestras cadenas pesadas y nuestras cadenas ligeras. En este caso, la cadena beta va a ser muy parecida a la cadena pesada y la cadena alfa va a ser muy parecida a la cadena ligera. Si ustedes se dan cuenta, la beta va a estar en el cromosoma 7 y la alfa va a estar en el cromosoma 14. Aquí la diferencia va a ser que vamos a tener las regiones variables y las regiones de diversidad, que es el morado que se encuentra acá, y las regiones de unión, que es la J. Y en la cadena ligera únicamente unión y variable. Si ustedes se recuerdan, pues es muy similar a la estructura de las inmunoglobulinas y sus cadenas ligeras y pesadas. Y los mecanismos que nos van a generar diversidad antigénica son los que van a generar también la diversidad de las células B. En este caso, pues tenemos recambios en los genes y en los reordenamientos para poder tener diferentes tipos de de receptores de células T. Para que esto pueda generar una diversidad, pues vamos a tener la recombinasa. Si ustedes recuerdan, también ya habíamos visto las enzimas RAG1 y RAG2 que van a intervenir en el reordenamiento del gen del receptor de células T, y estos defectos en sus funciones van a afectar a las células T. Para la cadena alfa vamos a tener un segmento del gen variable y un segmento del gen unión. Se recombinan, se transcriben, se unen al exón y se produce una transcripción primaria. Posteriormente tenemos un empalme y una traducción para poder ya tener nuestra cadena alfa completa. Y para la cadena beta es muy similar, solo que acá vamos a tener la parte del gen de diversidad con unión y variable, y se van a transcribir para tener un ARN primario, se van a empalmar y posteriormente se van a traducir para poder ya tener nosotros una cadena pesada. Si ustedes se dan cuenta, los pasos son exactamente los mismos, ¿verdad? Y las estructuras son muy similares. Acá tenemos una figura, ¿verdad? Donde nos indica, ¿verdad? Cómo se forman
las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. En este caso la ligera va a ser la alfa y la beta va a ser la pesada. Y si ustedes se dan cuenta, la diferencia acá es el gen de diversidad, ¿verdad? Que al final me va a traducir una proteína que me va a funcionar como una cadena pesada para ya terminar de formar mi receptor de células T, y la ligera únicamente con unión y con variable, ¿verdad? La constante, como ya sabemos, siempre va a estar presente. Tenemos que la región de la diversidad pues van a traducirse en una cantidad bastante amplia en el retículo endoplásmico, ¿verdad? Y a través de los compartimentos de Golgi. Sin embargo, vamos a tener que nuestra diversidad va a estar limitada por tres, no limitada, sino que va a estar pues exhibida por tres pasos, ¿verdad? Existencia de múltiples genes de la región variable, unión y diversidad creada también por la enzima TDT o desoxinucleotitiltransferasa y la combinación aleatoria de algunas cadenas. Entonces aquí es donde nosotros vamos a generar la diversidad de más de 1000 tipos de receptores, ¿verdad? 1018. Sin embargo, acá no tenemos hipermutaciones somáticas y los receptorios de antígenos también van a ser similares el tamaño. El repertorio vamos a tenerlo más o menos en 1000 a 1018 con gran parte de este repertorio, ¿verdad? Y vamos a tener más de 10 veces de segmentos de la región del join disponibles para las cadenas también muy similar a las cadenas kappa y lambda de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener la diversidad para poder tener diferentes tipos de proteínas en nuestras cadenas para poder reconocer a todos estos péptidos antigénicos con los que podemos estar en contacto. Para reconocimiento antigénico no se encuentra únicamente en la superficie celular, ¿verdad? Y las células T, como les mencionaba, no tienen el potencial de expresar formas alternas a los receptores, por ejemplo, como las células B lo pueden hacer, ¿verdad? Sin embargo, en algunas ocasiones tenemos algunos superantígenos, ¿verdad? Algunas toxinas, por ejemplo, como la toxina exfoliativa del Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que se va a saltar todos estos pasos de presentación, no se va a unir nunca a un complejo mayor de histocompatibilidad y nuestras células T se van a activar, ¿verdad? Se van a unir simultáneamente con las moléculas clase 2, ¿verdad? Y las cadenas beta y van a activar a todas las células. Esto es muy raro, pero sí puede suceder. Vamos a tener la clínica de choque tóxico, ¿verdad? O choque distributivo, ya que vamos a tener toda la respuesta inmune activa, ¿verdad? Y va a ser de una forma bastante rápida. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos infecciones por Staphylococcus aureus, ¿verdad? En lesiones, por ejemplo, de la piel. Entonces es importante reconocer por qué esta clínica y estos llamados superantígenos pueden producirlo, ¿verdad? Porque se saltan los pasos, no se presentan y únicamente los activan, ¿verdad? Son muy particulares y estas clínicas de choque se van a dar en horas, ¿verdad? No se va a instaurar en el paciente estaba mal ayer y pues ha ido deteriorando en las últimas 72 horas. No, estas toxinas pueden tener la capacidad de deteriorar a un paciente en 2 a 4 horas. Entonces, es importante, ¿verdad? Que sepamos básicamente en este caso, ¿verdad? Cómo es que se activa y se pasa pues de largo el límite del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí tenemos las regiones de reconocimiento antigénico, ¿verdad? Tenemos los dominios variables y las regiones del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá tenemos un reconocimiento estructural del reconocimiento antigénico. Si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a tener la célula presentadora de antígeno, que es la que va a procesar el péptido previo a presentárselo a la célula T, va a unirse con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y si ustedes se dan cuenta, los sitios de unión en ambos nos mencionan que son pues, relativamente planos, pero casan perfectamente para que nuestro receptor de células T lo pueda reconocer. Y también adicional a ¿verdad? A esta unión de nuestra célula presentadora de antígeno, nuestro antígeno y nuestro complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos otras moléculas que nos apoyan también en la unión y el reconocimiento de estas células, ¿verdad? Esto se llama una sinapsis inmunológica, que quiere decir que nuestra célula T se va a unir a la célula presentadora de antígeno para poder ya tener una expansión clonal.
En este caso, ¿verdad? Tenemos algunas proteínas transmembrana como gamma, delta, epsilon y zeta, ¿verdad? Y estas son necesarias para que las señales sean traducidas a los citoplasmas para que se activen nuestras células T. O sea, no solo necesitamos estas uniones, sino que también necesitamos otras moléculas. En este caso, ¿verdad? Los receptores del complejo de las membranas, las integrinas también son importantes, ¿verdad? Que se van a reconocer también como antígenos asociados a la función leucocitaria o adhesión, ¿verdad? También las moléculas CD4 y CD8 que van a mejorar las respuestas T específicas, ¿verdad? Y la unión al CD3, ¿verdad? También vamos a tener células ayudadoras o auxiliares que promueven la capacidad de respuesta de otras células. Acá tenemos todas las demás moléculas que nos apoyan en la sinapsis inmunológica, en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos el receptor de células T, tenemos la CD3, la CD4, la CD8 y las moléculas de adhesión LFA, ¿verdad? Estas van a estar involucradas en traducción de diferentes señales a las células T para que estas puedan proliferar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues son regiones transmembrana que van a estar en toda la superficie de nuestras células T. Y todas ellas nos van a ayudar a tener una buena sinapsis inmunológica. No solo tiene que unirse al receptor de células T, sino que necesito que estas estén presentes también para terminar de hacer la acción de activar a nuestra célula T. También tenemos ahí conjuntos de células ayudadoras que son reguladoras. Estas también las vamos a ver en el momento que veamos la clasificación de los diferentes tipos de células T, ¿verdad? También tenemos los CD8 que son citotóxicos, que tienen la capacidad de eliminar células que están infectadas por virus, ¿verdad? Y la sinapsis inmunológica va a diferir de la neurológica, con que pues va a durar menos tiempo, sin embargo puede durar varias horas para tener yo la capacidad de poder tener una respuesta inmunológica, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿verdad? Esta es la figura que nos da la sinapsis inmunológica, todos los sitios de unión, ¿verdad? El CD40 se une el CD40 154 del CD4, el CD80 el CD28, que son diferenciaciones y sitios de unión, ¿verdad? El receptor de células T, ¿verdad? Y las moléculas ICAM, ¿verdad? O de adhesión con el LFA, que es el antígeno asociado a la función de los linfocitos. Entonces, todo esto me va a promover a mí una sinapsis inmunológica adecuada para que mi linfocito TCE4, en este caso, pues pueda tener la capacidad de responder y tener una expansión clonal hacia el antígeno que le estamos presentando. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al receptor de células T. Si ustedes se dieron cuenta en su programa, en el próximo vamos a ver cómo se forma el complejo mayor de histocompatibilidad para que nos quede más claro. Y poco a poco vamos a ir teniendo cada parte para poder tener la respuesta inmunológica completa. No sé si alguien tiene alguna duda. Si ustedes se dan cuenta, estas clases son bastante cortas, ¿verdad? Pero sí se refieren específicamente a alguna estructura inmunológica importante que posteriormente, cuando ya tengamos todo el reconocimiento de estas, vamos a entender cómo es que llega un antígeno, cómo se unen los receptores, cómo se hace una expansión clonal y cómo pues llegan a apoyar los diferentes tipos de sustancias como citocinas, quimiosinas, proinflamatorias, etcétera, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una respuesta inmunológica completa. No sé si alguien tiene alguna duda. Doctora, ¿Sí? fíjese que yo tengo una duda, pero respecto a la clase todo me quedó muy claro. Es sobre una pregunta del parcial. Si quiere, deme un momento porque aquí tengo el correo y tengo una que creo que el error es de redacción. Creo que a esa es la misma, doctora. Es la misma, sí. Me enviaron de la sección 1, me envió Katia. Ahorita les digo, denme un momentito. Ahorita estoy abriendo el correo, que es la de inmunidad innata y adaptativa, ¿verdad? No sé Sí, si es cabal esa. esa. Sí. Ahí en la A tenía que decir, dice adaptativa. Entonces, déjenme revisarla, ¿verdad? Porque una respuesta está mal redactada, tiene 2 veces adaptativo. Entonces, esa sí se va a tener que anular.
porque sí da lugar a confusión. No sé si alguien tenía alguna otra pregunta que tuviera duda, porque sí me enviaron 2 correos de esa misma pregunta. Sí, tengo 2 correos de esa misma pregunta. Creo que quiero ver de dónde. Vamos a ver, Adriana. Adriana es de la sección, de nuestra sección 2, Adriana. Usted también la vio. Entonces, esa la vamos a anular. Y ya después de anulada, ya les vamos a convertir la nota para que ustedes ya la tengan ahí presente. No sé si alguien tiene alguna otra duda, me la puede enviar por correo para que la podamos revisar. Pero si es así, tiene un error de redacción. Doctora, disculpe, respecto a esa pregunta, ¿sí se la va a corregir a todos? Se va a anular. Se va a anular. Ah, ok. Ajá, se va a anular y ya vamos a hacer sobre 29 el examen. Está bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Cómo lo sintieron? ¿Lo sintieron muy difícil? ¿Lo sintieron Yo la más o verdad lo menos? sentí que fue como bastante como el repaso que hicimos en clase, entonces eso me ayudó bastante. Sí, realmente lo he tratado de hacer de una forma que no sea como ver la traducción y el empalme y todo esto que vemos, sino que las cosas más importantes que necesito que ustedes sepan, ¿verdad? Entonces, de igual forma, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me pueden contactar. Si tienen alguna otra duda con alguna pregunta, si no, pues entonces el jueves les vuelvo a preguntar. Y si no, a partir del jueves vamos ya a convertir las notas para que ustedes ya las tengan en su portal, ¿verdad? Entonces quedo al pendiente para ver si alguien tiene alguna otra duda y si no, pues a partir del jueves, Ana Patricia. Doctora, solo una pregunta. ¿Sí? Es que yo la clase de repaso no me pude conectar, pero le mandé un correo. Sí, Pero... lo vi, ya lo apunté. A veces Ah, no les respondo, pero los tengo apuntados. Ahí tengo apuntado yo todas las faltas y cuando me lo justifican, no hay problema. va. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Creo que todo bien, doctora. Muchas gracias. Muy bien, entonces los veo el día jueves a las 7 para revisarlo del complejo mayor de histocompatibilidad. Que tengan Perfecto, feliz día. doctora. Gracias. Feliz día, doctora. Gracias, doctora. Feliz día. Feliz día a todos.